Buenas noches a todos, bienvenidos al programa Hablemos Claro. Este es un programa que nace por la necesidad de voces independientes y que sean diferentes a los medios que a veces están vendidos a intereses de corporaciones o a intereses personales. Aquí estamos para cumplir el derecho de la libre expresión, a hablar públicamente las opiniones y ver temas coyunturales de política, de medio ambiente, de lo que está pasando en el mundo y que nos afecta a nosotros los guatemaltecos directamente. Así que bienvenidos. Aquí vamos a tener en vivo para que puedan estar comentando y opinando sobre lo que estamos haciendo y además las preguntas que puedan tener, porque aunque un tema sea muy complicado, aquí lo que queremos es de que se hable lo más claro y entendible para que todos podamos hacer nuestra propia opinión y así cultivar el pensamiento crítico que tanto hace falta en Guatemala. Muchas veces a los guatemaltecos nos da pena decir nuestra opinión públicamente, pero yo creo que ese es el despertar que necesitamos como guatemaltecos, decir lo que pensamos, manifestarnos contra las injusticias, contra la corrupción, que tengamos ese sueño de un país en el que todos podamos vivir en paz y seguros y acabar de una vez por todas con el tema de la corrupción, la inseguridad y todo lo que conlleva vivir en un país donde no hay justicia. Y ese es precisamente el tema de hoy. La madrina de la corrupción se quiere perpetuar aparentemente en ese puesto que ya viene haciéndolo por 8 años, en donde se ha visto metida en escándalos porque se ha politizado el sistema judicial y han habido persecuciones, así como hoy que vemos a Astrid Lemos, que no la quieren dejar tomar posesión. Tal vez ese es el fondo por el que le están haciendo este proceso judicial. Tenemos que estar pendientes con todo lo que vaya a pasar sobre este tema. Es importante que ella tome posesión y todos los que fueron electos de una u otra forma tienen que tomar posesión de sus puestos que fueron electos acorde a lo que dice la ley. También podemos ver cuando la madrina de la corrupción está en su intento de volverse a postular y en un símbolo de protesta vimos a las autoridades de los pueblos indígenas levantarse y darle la espalda a Consuelo Porras cuando trataba de dar un plan de trabajo que no lo dio. Y así se mantuvieron. Veámoslo. Decir que no creemos en lo que dice, porque ya son muy conocidos sus hechos de una persecución penal de manera selectiva, además de no actuar con objetividad. En las últimas acciones, en cuanto a nombramiento, por ejemplo, de representantes del CAN, la intromisión en los procesos de elección, o sea, ya a todas luces da cuenta de una actuancia no objetiva y no siguiendo el marco de derechos. Por otro lado, ha perseguido, criminalizado a autoridades indígenas, a actores sociales, a la prensa, a jueces que tratan de hacer su trabajo con objetividad, y entonces no creemos en ninguna de sus palabras, y por lo tanto estar de espaldas es rechazar no solo lo que dice, sino toda su actuancia y el de que no la queremos para que se reelija para un nuevo periodo. Esto no fue un gesto menor, es una muestra de rechazo absoluto a este sistema judicial que se ha utilizado a perseguir a políticos, a fiscales, a jueces, a todos los que no se les han alineado, como se dice en esos términos. Es realmente triste lo que ha pasado con el sistema judicial en Guatemala, donde el 90% de los casos quedan impunes. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales y Guatemala está entre esas listas de donde el crimen no se resuelve y quedan impunes muchas veces. Porras está señalada por Estados Unidos, por la Unión Europea y por muchos otros países más. Trataron de no dejar que el presidente tomara posesión en el 2023. Eso es socavar la democracia utilizando el sistema judicial para ello. Ahora salió a luz su presunta vinculación con adopciones ilegales de niños en los 80s.
Es un tema que me imagino estarán investigando o ya tendrán pruebas. Lo tendremos que ver. Esto hemos visto cómo se ha consolidado una estructura que favorece la impunidad. Y esto no es menor. Esto afecta todos los niveles en el gobierno. Esto nos afecta a todos los guatemaltecos. No tenemos paz. Si no hay justicia, no puede haber un país que tenga paz. Y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Hoy el presidente dio una conferencia y ahí le preguntaron también si ella sería opción para seguir en el cargo y esto respondió. ¿Necesaria? Creo que difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los 5 van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación. Lo que yo no entiendo es cómo alguien, bueno, y también lo vimos con Walter Mazariegos en la USAC, cómo alguien que ya no es querido, que ya no los quieren en el puesto porque han hecho de ese puesto una burla para todo el país, no lo han respetado, han demostrado que son hasta peligrosos, como dijo el presidente, estar ahí, eso sí tiene mucha razón. Por fin también dijo algo, ¿verdad? Porque él había prometido que al tomar posesión la iba a sacar y como vimos legalmente, pues no era posible y él ha respetado la ley, pero a veces yo creo que se pasa de no hacer nada y quedarse muy de brazos cruzados teniendo toda la confianza del pueblo que le dio para llegar al poder y que todos teníamos esperanza de alguien nuevo, alguien que no estuviera endeudado con tantas campañas anticipadas. Pero bueno, yo creo que al estar ahí tal vez también muchas cosas cambian. No todos hemos estado ahí, solo unos pocos. No se sabe qué es lo que se mueve en esos niveles de presidencia y también las amenazas que pueden haber también, ¿verdad? Si no cumple la ley. Entonces puede ser que por ahí venga el tema, pero ahora vemos que él está firme de que ella no es opción y por eso estamos viendo todos estos movimientos que están haciendo de investigaciones y están apresurando procesos judiciales como este contra Astrid Lemos, para que la Corte de Constitucionalidad pues tal vez no tenga tantos en contra, no sé, es lo que tenemos que estar pendientes de ver. ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? ¿Por qué se quiere seguir en esos puestos a pesar de que nadie los quiere ya? A pesar que solo es un grupo muy pequeño que se han visto favorecidos por esos favores o que no quieren que nada cambie en Guatemala. Y aquí tenemos que hacerle conciencia también a esos grandes empresarios que se han prestado para eso. Eso no está bien. Ellos de verdad que han tenido todo el favoritismo del gobierno, han tenido favoritismos con temas fiscales y con la CICIG lo vimos, que hubieron muchos casos, es cierto. Todos sentimos que ya se estaba pasando un poco la mano, pero ahora que lo vemos decimos, bueno, sí necesitamos un poco de lo que la CICIG estaba haciendo o un poco mucho para que de verdad pueda haber orden y que no sea tan descarado el tema de injusticias en el país y de hacer lo que venga en gana y de perseguir a los que están en contra, no respetando ni la institucionalidad ni la legalidad, simplemente porque son enemigos de esos intereses oscuros. Y vemos de la mano por qué existe ese tipo de persecuciones contra los que están queriendo acabar la corrupción. Miren, yo no entiendo si es por dinero. Todos nos vamos a morir, todos. Y no ha llegado alguien realmente en el poder de presidente que todos cuando se muera vayamos a llorar. Yo creo que por nadie, porque nos han fallado.
Nos han fallado como guatemaltecos, nos han fallado completamente a los que les hemos dado la oportunidad de llegar al poder, de poder hacer el cambio, de poder copiarle un poco a Bukele. Si él pudo, nosotros podemos también. El Salvador estaba peor de delincuencia que Guatemala y sí se pudo. Hizo su megacárcel, que esperamos también aquí la construcción de esa cárcel que también es tan necesaria en Guatemala. Y no vemos los avances, pero supuestamente ya está también aprobado el presupuesto, así que es algo que realmente urge y esperamos que la construcción comience. Y las consecuencias que tuvieran, imagínense, que encuentren ese modelo de lo que ellos, yo creo que ya han de estar maquilando, la forma en la que puedan seguir manejando el Ministerio Público. Imagínense las consecuencias para nuestro país. Imagínense cuántos van a seguir siendo perseguidos por ese sistema cooptado. ¿Cuántos de los crímenes que no se han perseguido van a seguir quedando impunes? ¿Cuánto nos va a afectar? ¿Cuánto estamos retrocediendo? Porque en lugar de estar avanzando a un sistema más justo, a un país más limpio, a un país con paz, estamos retrocediendo. La justicia en un país es clave, es lo que le da paz, la seguridad, y la paz en la población es lo que hace que un país sea productivo. Como vemos desde el 2023 con los 48 cantones y ahora con esta protesta silenciosa de las autoridades indígenas que tuvieron en la Corte Suprema de Justicia, les damos gracias. Son los que han enfrentado al sistema judicial cooptado y tenemos a 2 presos todavía por ese tema y que se han visto por persecuciones brutales, muchísimas personas que han tenido que abandonar el país. A mí me gustaría que si alguien de los que está exiliado quisiera venir al programa, con mucho gusto, este espacio está abierto para ustedes, que cuenten su caso, que cuenten qué fue lo que pasó, por qué se tuvieron que ir, qué es lo que vieron, qué es lo que escucharon, para que todos estemos claros de lo que está pasando y no seguir dormidos en estos temas. Hablarlos, conozcámoslos, interesémonos. Todos en Guatemala nos tenemos que interesar. Miren, ahora no es un tema de a mí no me gusta la política o no me gusta. Es un tema que nos afecta a diario a todos. Prontamente se escogerá un nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, un cambio fundamental para que Guatemala recupere su sistema de justicia y tenga condiciones para no volver a retroceder a un nuevo ciclo oscuro de impunidad y corrupción. La semana pasada, la Comisión de Postulación terminó de realizar las entrevistas públicas a los candidatos y candidatas y esta semana deberá generar una evaluación y ponderación de los antecedentes de cada uno de ellos. Es muy importante que esta evaluación cuente con un sentido ético y se construya en base al mérito de cada postulante, porque los ojos del pueblo de Guatemala están puestos sobre este proceso. El país necesita personas íntegras que estén al frente de las instituciones de justicia. El país demanda profesionales comprometidos con el combate a la corrupción, que amen a su país, defiendan su democracia y no estén dispuestos a darle la espalda a nuestro pueblo. Y la responsabilidad de la Comisión de Postulación en este sentido es ineludible, porque son ellos los que tendrán que garantizar que estos criterios éticos mínimos se vean reflejados en el listado que le presentarán a la Presidencia de la República. Prontamente recibiré la nómina que la Comisión elabore, en donde se encontrarán 6 perfiles que todos esperamos sean perfiles íntegros y de cara al pueblo. 3, tras ello, como presidente de la República y garante de la unidad nacional, seré yo quien escoja al próximo fiscal general. Y realmente esperamos que esa persona que vaya a ser electa
porque tenemos que tener fe que se va a elegir una nueva persona y que realmente se va a hacer justicia y democracia, porque el tiempo de ella ya llegó a su fin. Tiene que haber alguien más, alguien que pruebe que sí se puede en el sistema judicial. Hay varios nombres ahí que pueden ser muy buenos, así que esperamos que se pongan la mano en la conciencia y en la otra mano la Constitución y el derecho para defenderlo y no usarlo en contra de los que se oponen a la corrupción como le están haciendo. La corrupción debe de ser erradicada y tenemos que empezar por nosotros. Nosotros tenemos que empezar a ser personas también íntegras en todo lo que hagamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando nadie nos está viendo, hacer las cosas bien. Yo conozco muchos que dicen, sí, yo soy cristiano, yo soy católico, y cuando pueden hacer una cosa chueca por dinero lo hacen. Eso no es así. De verdad, mostremos nuestra integridad en todo lo que hagamos, y si no son religiosos, pues por lo menos por ser buenos ciudadanos, y de verdad con eso construimos el país. Aquí no es que es el más vivo, es la ley del más vivo, no es así. La ley del más vivo es la que nos tiene en este país, que todavía no hay justicia por ese pensamiento, por no pensar colectivamente, por no tener una idea de país en la que todos sepamos a dónde queremos ir, qué queremos ser, qué quieren ustedes, cómo quieren ver a Guatemala en 10 años. Yo la quisiera ver libre de tráfico, con transporte público bueno, con justicia, seguridad, prosperidad. Y todo eso se logra cuando tenemos personas justas y correctas en los puestos públicos, que van a hacer su trabajo. Porque también, ojo, no es solo de llegar y yo no hice nada, yo no firmé nada, no tuve corrupción. Bueno, eso también es corrupción, porque tomaron un puesto sin tener la capacidad ni el conocimiento para poder trabajar por el país como se debe en esa posición que el pueblo paga. Entonces, esos son detalles no tan menores que también tenemos que considerar. Si ustedes están aplicando para un puesto público que ya en un año vienen las elecciones, prepárense, trabajen, demuestren que se puede trabajar, y no solo pensando cómo voy a ir a robar, cómo voy a hacer ese dinero. Para eso están los negocios, para eso está el comercio, para eso también se puede emprender. Pero el puesto público debe de ser para servicio de la población. Tener ese corazón de yo voy a hacer mi parte y voy a dar esos años, esos 4 años, para servirle al país, para dar lo mejor de mí, para trabajar por los demás. Y esa satisfacción la va a llevar toda su vida. Como también el arrepentimiento que he visto de muchos que no han sabido usar ese tiempo que les dieron y que no vuelve. Ese tiempo tan valioso en el que pudieron haber trabajado por el país, haber hecho un cambio tan necesario por la población. El arrepentimiento también va a estar para toda la vida. Como era lo que decía el anterior presidente, que no quería quedarse como el más HP de la historia. Y bueno, ahora lo vemos. Todo el mundo pidiendo que se le investigue, pidiendo justicia. Así que es tremendo, y para Guatemala es un país lindo para seguir viviendo acá. O sea, no es para quererse ir después de no poder haber hecho un buen papel, por no haber sido justo, por no haber sido probo en el puesto. Así que esto es lo que estamos viendo ahora. La madrina de la corrupción queriéndose perpetuar en el poder, y que sigamos sumergidos en esa obscuridad judicial que se ha politizado a niveles extremos. No sé si nunca antes visto, porque nos lo tuvieran que decir nuestros abuelos o padres, pero de lo que yo tengo memoria, puede ser de los peores, puede ser de los muy malos. No hay libertad de expresión,
se persigue a los que quieren acabar con la corrupción, a los que dicen la verdad, a los que se oponen a esos trances, como decimos. Y en las noticias internacionales, sube el petróleo nuevamente al saber que va a haber un bloqueo del bloqueo. ¿Qué se refiere a eso? Irán ya había bloqueado, lo que sabemos, el paso de Hormuz. Ahora Estados Unidos va a bloquear a todos los barcos también que Irán sí les estaba dando permiso o que cobraban por el paso. Ahora ya no va a poder pasar nadie. Así que los precios del petróleo se dispararon y eso nos afecta directamente a nosotros. El combustible esperemos que vaya a seguir subiendo. La canasta básica que siga subiendo más de lo que ya subió. Y también ahora vemos un tema crucial, los fertilizantes. Estamos en época de siembra. Los fertilizantes son cruciales para los agricultores y que sean buenos cultivos y tengan buena cosecha. Es momento que el gobierno tiene que intervenir, tiene que tener un paquete de rescate. Tienen que ver cómo se les apoya a los agricultores porque de eso dependemos, de eso dependen sus trabajos, sus ingresos para sus familias y también para la comida de todo el país. Es preocupante, pero es algo que se está viviendo hoy sí, fuera y lejísimos de nuestras fronteras. No llegaron a una negociación. En las negociaciones los dos pensaban que ya eran ganadores y se echan la culpa mutuamente de por qué no se llega a algún acuerdo. Estados Unidos dicen que Irán no quiere dejar de construir armas nucleares, que es uno de los puntos más fuertes en esta negociación, es que Irán desista del enriquecimiento de uranio para bombas nucleares. Entonces Estados Unidos dicen sin eso pues no hay acuerdo. Israel es el más involucrado aquí, es el que está en el área y es el que ha estado en constante tensión en la región. Así que yo creo que a ellos son los que menos les conviene que Irán tenga una bomba y son los más interesados en continuar la guerra y en acabarla, según ellos, de una vez por todas. Puede ser que sea el próximo Vietnam, que no haya un final cercano. Tenemos que seguir viendo y estar atentos a cómo se van desarrollando estas operaciones militares en esa región. Y en el tablero internacional también tenemos que ver lo positivo para nuestra región. Históricamente siempre hemos sido el patio trasero de Estados Unidos y por lo mismo también tenemos que ver esas ventajas económicas que es la cercanía para las exportaciones y las tarifas preferenciales. Ahora vemos cómo se ha recobrado el control en el territorio, empezando por Venezuela, que antes tenían relaciones con Rusia y con Irán por el tema del petróleo, y vemos ahí cómo eso ya se acabó, cambiaron de régimen, bueno, no cambiaron de régimen, sacaron a Maduro y ahora tienen relaciones directo con Daisy, y ahí es con la que están negociando y tomaron otra vez el control ellos de ese petróleo para Estados Unidos. Luego tenemos que ver nosotros como Guatemala, tenemos, por ejemplo, en el tema textiles, se llama CAFTA, ese tratado que tenemos, y eso también nos beneficia muchísimo con las tarifas, lo que no ocurre con Asia. ¿Y a qué se refiere todo eso? Es que si el origen es 90% de estos países, aplican las tarifas. Ahora, si vienen materiales de China y se mezclan con un poquito de materiales de acá, pues entonces ya no aplican porque el origen no es de estos países. Entonces sí hay que ver ese tema y también siempre ver el potencial exportador. Guatemala tiene un potencial inmenso para ser un país exportador. Perú, por ejemplo, yo me recuerdo cuando empezaron a producir arándanos, empezaron pequeños y ahora superaron, si no estoy mal, a Chile. Y en uvas igual se volvieron un país exportador. Perú, increíble todo lo que han estado logrando con ese tema. Y es algo de copiar ese ejemplo porque ahí le dan valor agregado a los productos
Y con eso se genera muchísimo empleo y muchísimos ingresos para el país. Cuando importamos, lo que hacemos siempre acá en Guatemala es que acá se importa mucho, se importan carros, vamos a la zona 1 y todas las tiendas de chinos, las tiendas de árabes, todos ellos importan cosas. Y ahí estamos pagándole los empleos a otros países, no a nosotros. Entonces las importaciones sí nos dan comodidad, tenemos acceso a cosas más baratas, pero riqueza al país no generan. Y es algo que hay que tener claro en el tema de negocios. Lo que sí genera riqueza para el país es lo que se trabaja en el país. Y por eso también Donald Trump puso esa política de American First. Porque miren, yo fui a Nueva York, no me acuerdo, fue como en el 2011 tal vez. Y fuimos al Empire State con mi hermana y cuando vi todo lo de los souvenirs, que son todas esas cosas que uno compra cuando uno ya va a salir, todo decía Made in China, Made in China. Y decía Made in China, como decimos acá, ¿verdad? Y yo decía, no puede ser. En el edificio que es el más famoso de Estados Unidos, que uno los ve en las películas desde pequeño, ver que todo lo que se vendía en ese edificio era de China. Estamos hablando desde ese entonces. Entonces, sin darnos cuenta, cuando sentimos ya todo está hecho en China. Y lo que pasa es que no se puede competir con esos precios y agregándole encima los fletes, porque traer un contenedor, por ejemplo, de China, el costo más o menos está como en $3,000, $4,000, un contenedor, solo el flete, ¿verdad? Eso es lo que vale. Y de aquí a Estados Unidos valdrá 1,500, 2,000. O sea, es casi la mitad entre nuestros países y Asia. Pero de alguna forma ellos logran mantener esos precios. Los salarios son más bajos, puede ser, y los materiales, no sé, pero ellos siempre logran tener precios mucho más bajos y más competitivos que nosotros. Y nosotros tenemos que luchar por eso, hacer productos con valor agregado en nuestra región, aprovechar ahorita cómo se está moviendo el tablero y donde nosotros como América Latina volvemos a ser prioridad para la potencia que tenemos en nuestro hemisferio, que es Estados Unidos. Si se dan cuenta, por eso Rusia está peleando Ucrania, porque es su hemisferio y protegen tener influencia directa de ellos en su región. Entonces aquí vemos cómo se está volviendo a asegurar toda esta área de América por parte de Estados Unidos, alianza con Argentina, que antes pues no se veía. Históricamente Argentina fue la que hizo la tercera posición en la Segunda Guerra Mundial de yo no me involucro, pero también es una posición. No involucrarse en algo es una posición. Y ahí vemos ahora la cercanía entre Milei y Donald Trump, que les ha favorecido mucho a Argentina por el tema que pueden decir lo que quieran, pero recibieron plata, ¿verdad? Y eso es como un rescate económico al país. Y vemos como también las fricciones cuando son gobiernos de izquierda no les gustan. Y bueno, la última vez vimos que no invitaron al presidente de Guatemala a su reunión que hicieron. Y fue un mensaje como de no se confía en los presidentes que no invitamos. Así se ve, y yo creo que el presidente de Guatemala no es ni de izquierda ni de derecha, sino que simplemente no, solo es como alguien administrativo, así lo veo yo. No he visto que tome posturas drásticas ni radicales de ningún sentido, y solo se ha visto como un tema más administrativo y diplomático, que es lo que él tiene experiencia. Y volviendo, ahora que estoy mencionando al tema nacional, martes 14 de abril se tienen que tomar posesión los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Aquí les voy a leer. Es para el periodo 2026-2031 y es bueno que sepamos quiénes son. ¿Quiénes son los 5 magistrados titulares y los 5 magistrados suplentes y quién eligió a cada uno? Acostumbrémonos a saber quiénes son nuestros magistrados, quiénes son los del TSE, quiénes son los que son de la Corte Suprema de Justicia. Acostumbrémonos a saber quiénes son ellos.
ponerles la cara, ponerles nombre, saber, porque muchas cosas pasan en nuestro país porque hay mucho desinterés. Yo les apuesto que ahorita les digo quiénes son los magistrados actuales y la mayoría no van a saber. A menos que ya estén involucrados en la política, estén en el gobierno o les haya pasado algo que por eso tuvieron que enterarse quiénes eran, creo que no lo sabemos. Entonces, vamos a empezar. Los togados son Roberto Molina Barreto, que fue el que hubo un gran escándalo en el Congreso sobre su elección, donde se dijo de que la embajada había influido en la decisión de los diputados, luego desmintieron. Solo los diputados saben por qué lo eligieron a él. Él es el titular y Luis Alfonso Rosales Marroquín es el suplente. Ellos son los que eligieron, solo fueron los designados por el Congreso de la República. Luego tenemos a Dina Josefina Ochoa Escrivá, ella es titular, y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez es suplente. Ellos dos fueron elegidos por la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos a Astrid Janet Lemus Rodríguez y Luis Fernando Bermejo Quiñones como suplente por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANG. ¿Se recuerdan? Esa elección fue otra súper polémica que el MP llegó, se impuso, llegaron con las caras tapadas, queriendo revisar las cajas. Todos nos sentíamos con una gran indignación ver eso, ver cómo están involucrándose en las elecciones democráticas que deberían de ser una fiesta patria, se vuelve como que fuera un nido de ratas, algunas escondidos, otros viendo cómo las manejan a su antojo y cómo hacen que no sea libre y democrática. Es que lo que estamos viendo de verdad es algo increíble, algo increíble. Luego tenemos a Gladys Anabela Morfín Mancilla, electa como magistrada titular, y María Magdalena Jocholá Tujal, suplente designada por el presidente de la República. Julia Marisol Rivera Aguilar, titular, y José Luis Aguirre Pumay, suplentes. Ellos fueron designados por el Consejo Superior Universitario de la USAC. Ya sabemos también en la USAC quién es el que manda ahí, ¿verdad? Es el que acaba también otra elección súper polémica. Ahora tenemos que ponerle mucha atención en eso porque hoy, como estaba comentando en las noticias, sale a la luz estas noticias contra la magistrada que fue electa por el CAN, Astrid Lemus, que ahora hay un caso, y esos casos cuando son en contra de algo por una elección política, impresionante la velocidad en que generan todas las órdenes habidas y por haber. Es por arte de magia, es lo más rápido que puede existir, cuando en Guatemala ya sabemos que los casos y las investigaciones pueden tardar años. Pues este tipo de casos avanza rapidísimo, los jueces dan órdenes fugaces y utilizan, como estamos viendo, el sistema judicial para perseguir y para politizarlo. No estamos viendo, como muchos quisieran, la diferencia de poderes, que por eso está el ejecutivo, que es el del presidente, el legislativo, que es el del Congreso, y el judicial, que en este caso sería el MP, los jueces, las cortes. Bueno, todo ese es el poder judicial, pero no estamos viendo la independencia. Estamos viendo que todo está entrelazado, que todas estas elecciones están envueltas, están metidas también el presidente, el legislativo. Aquí es donde realmente los poderes se encuentran y vemos cómo es de grave los intereses y hasta dónde pueden llegar en estas elecciones. Esperamos que algún día estas elecciones puedan ser una fiesta patria,
puedan celebrarse los ganadores limpiamente, donde podamos ver que no hubo mano oscura, no hubieron intereses de otro tipo más que fueron las personas idóneas, las personas que se merecían el puesto, las personas que todo el mundo sabía que iban a poder. Y como toda competencia siempre hay perdedores, y que los perdedores supieran perder, aceptar que en la democracia se gana y se pierde, y que hay veces van a ganar y hay veces van a perder, pero aceptar las dos condiciones con dignidad y no haciendo estos mamarrachos de elecciones que usando los fondos públicos del pueblo para hacerlo, y no tienen cero respeto por el pueblo, cero respeto, cero. En otros países yo creo que con esto hubieran habido manifestaciones masivas o no sé qué hubiera pasado, pero siento que aquí, Guatemala, estamos todavía muy dormidos, muy desinteresados en estos temas. Nos falta aprender mucho. Por ejemplo, yo no sabía que la USAC recibe el 5% del presupuesto de Guatemala. Estamos ahí hablando de millones. Entonces, y el rector es el que tiene influencia directa en cómo se distribuyen y cómo se usan esos fondos. Entonces ahí uno empieza a ver por qué es tan cotizado ese puesto. Estamos viendo que tiene influencia en las cortes también. ¿Quién decide? Estamos viendo el poder que tiene también estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y les tenemos que exigir que sean personas independientes, que sean valientes, que no se dejen extorsionar o amenazar o amedrentar para hacer la voluntad de personas obscuras que no le han hecho nada bien al país. Es historia y cada quien es libre de tomar su decisión. El pueblo lo recordará, la historia los juzgará, y ustedes lo llevarán en su conciencia por el resto de sus vidas, cómo decidan ustedes trabajar en esos puestos tan altos, tan dignos, y de donde pueden hacer tanto bien para nuestro país que tanto lo necesitan. Ustedes con su trabajo honrado pueden ser un bálsamo para la población, pueden ser una esperanza para la justicia de nuestro país. Magistrados que mañana van a tomar posesión, mañana 14 de abril, tenemos nuestra esperanza en ustedes. Sean conscientes. Lean, trabajen, hagan lo que tengan que hacer para poder hacer el mejor trabajo de sus vidas. De verdad, el pueblo se los va a agradecer y se los va a reconocer. Estamos urgidos de personas que sean héroes en nuestra patria. Ustedes tienen en sus manos ser héroes del 2026 al 2031. 5 años en los que tienen todas las posibilidades y todo el tiempo de hacer lo correcto, de tomar las decisiones correctas, de tener resoluciones a favor del bien común y no de la corrupción. En sus manos tienen muchísimo poder que lo pueden usar para bien o lo pueden seguir usando para seguir destruyendo el país y seguir usando esos poderes para intereses individuales y oscuros. No vamos a construir un país del que todo queremos si siempre estamos pensando en nuestros intereses individuales y de cuánto voy a ganar y quién es el que más paga o quién me favorece que esté. Eso no nos va a cambiar nunca. Tenemos que ser conscientes, tener empatía, luchar por nuestro país. Ustedes, haciendo su trabajo honradamente y con valentía, están luchando por nuestro país. Los necesitamos, por favor, los necesitamos en su mejor versión, en su versión más valiente. Los necesitamos con los valores intactos, con la justicia en la mano, haciéndola valer por todos los que han hecho país
Ustedes ahora tienen en sus manos hacer valer todo lo que soñaron los padres de Guatemala que hicieron la independencia de Guatemala. Bueno, y yo creo que ya vamos llegando al final de este programa Hablemos Claro. Creo que se han dado cuenta que hablamos con total transparencia, sinceridad, de mis opiniones, de lo que vamos leyendo en las noticias, de lo que está pasando en nuestro país. Como mensaje final es que nos involucremos. No podemos no involucrarnos, no podemos ignorar todo lo que está pasando. Mañana estén pendientes de lo que está pasando, de que tomen posesión los magistrados que tienen que tomar posesión y que ya fueron electos. Polémicas algunas, pero fueron electos. Así que yo soy Daniela Sagastume y este es el programa Hablemos Claro. Hasta mañana.